Buen día con todos. Espero que estén ya elaborando su tarea para la presente semana, la semana 11. Cabe señalar que en esta semana que hicieron entrega de la tarea de la semana 10, en lo que corresponde al borrador del esquema de redacción, ya se ha hecho entrega a todos los grupos, ¿no? Con las correcciones y observaciones correspondientes. Felicito a los grupos que cumplieron con lo solicitado, que no solamente era entregar el esquema de redacción, sino también han tenido la oportunidad de que les pueda revisar nuevamente las fichas, y también hay algunos grupos que han enviado su bibliografía, ¿ya? Entonces, muy bien, porque se les ha permitido revisarlo. También debo hacer algunas precisiones con respecto a esta tarea que han entregado. Eh, Se les pide verificar que las fuentes correspondan o estén dentro del criterio temporal, ¿no? Porque en algunos trabajos he tenido que retirar algunas fichas. ¿Por qué? No porque estén mal elaboradas, sino que la fecha de publicación no corresponde al criterio temporal de su investigación. Por ejemplo, si su investigación está entre los años 2015 y 2020, entonces las fuentes también tienen que estar dentro de esos años. Puede ser ya 2014, se acerca, ¿no? Pero si me ponen una del 2000 ya no está, ¿no? Ya no va acorde con el criterio temporal. Por favor, también he observado que hay fichas que se repiten. Ahora, ahí hay que hacer incluso dos observaciones. Han elaborado fichas textuales y de esas fichas textuales han hecho las fichas de resumen. Y eso no es correcto, ¿no? Porque están duplicando información. Además, si una ficha la utilizaron en la definición, ya no lo pueden colocar en ningún argumento. Si lo pusieron en el argumento 1, ya no puede ir en el argumento 3. A eso me refiero cuando les hago mención de que no se pueden repetir las fichas, porque ya entramos al proceso de redacción y la redacción tiene que ser de cada ficha. No puedo duplicar información. La presentación de los argumentos debe tener una secuencialidad. Por eso en algunos grupos también les he sugerido reordenamiento de los argumentos, ¿no? Porque tiene que aparecer, por ejemplo, si son causas, consecuencias. Primero van definiendo, ¿no? Luego la contextualización, luego viene ya lo que son las consecuencias, causas o consecuencias del tema, y por último viene pues las alternativas de solución, ¿no? Porque recuerden que los argumentos desarrollan lo que ustedes han plasmado en la hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis es como el resumen de los argumentos. Tiene que tener secuencialidad ahí. Recordemos que hago uso de colores. Si está con amarillo, no está mal, pero tampoco está bien. O sea, hay algo que quitar o hay algo que agregar, algo que corregir, ¿ya? Eso sí es amarillo. Si es rojo o rosado fuerte, hay que cambiarlo definitivamente. Y si está en verde, es porque está correcto, porque es lo que tienen que ustedes emplear. El número de fichas debe ser de acuerdo al número de estudiantes. Entonces, si son cuatro estudiantes, cuatro, tres, dos o un estudiante está desarrollando un trabajo, entonces son 4 argumentos, 8 fuentes, 16 fichas, 8 textuales, 8 de resumen. Son 5 integrantes, entonces son 10 fuentes, 20 fichas, de esas fichas 10 son textuales y 10 son de resumen. Si son 6 integrantes, 6 argumentos, 12 fuentes, 24 fichas, 12 textuales y 12 de resumen. No pueden sobrar, o sea, no puedo colocar más fichas, ni tampoco puedo sacar menos fichas. No me puedo pasar tampoco del número de fuentes. Tiene que ser exactamente los valores que les he dado. Ya no pueden sobrar autores ni quitarle autores tampoco, ni completar con más autores que no he utilizado. Los autores que ponemos en las referencias bibliográficas son los que tienen que ser empleados en el trabajo. Recuerden que solo se emplean 2 fuentes por cada integrante, ¿ya?
Ahora, profesora, pero somos 3, ahí ustedes tienen que completar. Profesora, somos 2, cada uno tiene 4. Si es un solo integrante, ese uno solo tiene que hacer las 8 fuentes, ¿ya? Ojo que también en este fin de semana algunos grupos han solicitado reagrupación. Entonces, en algunos casos, si me hacen la solicitud, tengo que evaluar si es que procede o no. Entonces, me escriben nuevamente, por favor, porque yo aquí tengo anotado de 3 grupos. Entonces, vuélvanme por favor a escribir. Y por favor les pido sí que los trabajos todavía los envíen a partir de mañana para yo poder hacer esa reagrupación. Pero me dirán, profesora, mi grupo no tiene problema, está bien, pero hay problemas en otros grupos. Entonces les voy a pedir un poquito de calma, un poquito de tiempo y envíenlos a partir de mañana, porque ya a esta hora del día ya un grupo ya envió. Entonces, cuando envíen, yo ya no puedo modificar ningún grupo. Entonces perjudicamos a los compañeros. ¿Ya? Hay que ser solidarios en ese sentido y procurar pues de que son tiempos difíciles y que necesitamos también tomarnos un poquito de tiempo para darle solución a los problemas. Y si podemos resolverlos, podemos ayudar en ello, entonces lo vamos a hacer. Ya un poquito de calma, entonces presenten a partir de mañana para que yo el día de hoy, porque eso sí doy plazo el día de hoy nada más que ustedes me envíen las solicitudes y yo pueda hacer la reagrupación. Y también les respondo si es que procede o no. Ya no es cambiarse por cambiar. Tengo que evaluar esa reagrupación. Por favor, desde ahora ya voy a ir tomando nota en los trabajos, no voy haciendo las observaciones respecto a la ortografía, a la redacción. Recuerden que es un documento académico. No pueden haber palabras de repente de uso cotidiano o tan cotidiano que tengamos nosotros que, bueno, nos es cotidiano utilizarlos, pero tenemos que tener mucho cuidado en la redacción, ¿ya? Mucho cuidado con la puntuación, con la ortografía, no podemos redundar en palabras, ¿ya? Poquito a poco lo vamos a ir haciendo, si no, este punto no se toma en cuenta, pero ya en las siguientes tareas sí, entonces hay que irnos acostumbrando, ¿ya? Yo voy a ir haciendo las observaciones de las faltas de ortografía o redacción. Uso de mayúsculas, minúsculas también es importante. Recordar que el título de la ficha, porque también es ese otro punto que he tomado en cuenta o que he notado, recuerden que el título de cada ficha refleja el contenido, es el resumen del contenido que hay en cada una de las fichas, ¿ya? En los contenidos de cada ficha. Entonces, también recuerden que en la parte de la introducción, ¿no? Dentro del esquema de redacción, tenemos la ficha de definición. Entonces, la ficha de definición tiene que ser tal cual, definición de violencia contra la mujer, definición de eutanasia, definición de contaminación ambiental, ¿no? De su criterio temático. Ahora, si hay algún otro aspecto que se relaciona, también pueden considerar hasta 2 definiciones. Tienen que ser fichas textuales. Las ubican como definición en la introducción, pero ya no se pueden colocar en alguno de los argumentos, ¿ya? Por eso decimos que no se repite. Considerar también que hay una parte de justificación. He notado que están transcribiendo del internet, entonces yo estoy pasando antiplagio a todo el trabajo. Entonces, si está sombreado con un rosado fuerte, quiere decir que está copiado del internet. Incluso les he colocado el porcentaje que han copiado textual, ¿ya? Entonces, es redacción propia del grupo. Por eso que esa justificación, cada uno aportaba con una partecita y luego lo unían, ¿no? Y sacaban ya ustedes ahí un texto, ¿ya? De unas 8 o 10 líneas, que tiene que ser redacción propia del grupo. Entonces, con sus propias palabras. Si está sombreado con rojo, rosado, ahí tienen que volverlo a elaborar, por favor. Recuerden que en la siguiente tarea se les va a pedir las referencias bibliográficas, pero yo las voy a pedir ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que esas fichas que ustedes me están enviando corresponden a fuentes académicas. Porque ¿qué pasa si ustedes me envían fichas y yo las valido? Y en la siguiente tarea me van a enviar referencias bibliográficas. Y si no es una fuente bibliográfica, profesora, pero usted me validó mi fuente. Entonces, desde ahora,
sus fichas, viene esquema de redacción, vienen las fichas y debajo van a colocar las referencias bibliográficas para verificar que esas fichas corresponden a fuentes académicas. Incluso también les va a servir a los grupos porque algunos me han escrito preguntándome si podían cambiar las fuentes, porque de acuerdo a las que habían seleccionado, a pesar que son académicas, no aportan al trabajo de investigación. O sea, no hay información suficiente para desarrollar su trabajo. Entonces, han visto por conveniente cambiar las fuentes. Como ustedes saben ya seleccionar cuándo es una fuente académica, recuerden libros, artículos académicos o tesis. Entonces, como ya saben seleccionar, pueden reponerlas, pueden cambiarlas. Ojo que esas referencias bibliográficas tienen que estar en orden alfabético y en normas APA. ¿Ya? Revisen esas normas APA que les he pedido que lo tengan impresa para que no estén buscándola. Tenemos tantos archivos que a veces se nos pierde. Entonces hay que tenerlo ahí impresas. Lo único son seis caras. Ya lo pueden hacer, imprimir en mitad de hoja de repente o en 4. Ahora, en el esquema de redacción que ustedes presentaron, muy bien los grupos han colocado ficha 1, ficha textual, ficha de resumen, ¿no? En cada uno, o sea, colocaban el título de la ficha y al costadito si era ficha textual o ficha de resumen. Lo han hecho muy pocos grupos, pero excelente ahí por ellos porque les va a facilitar ahora el trabajo que van a hacer el día de hoy. Porque aparte de que si es una ficha textual o una ficha de resumen, le van a colocar al ladito el apellido del autor. Por ejemplo, si decimos ficha de definición de contaminación ambiental, y han puesto ahí FT, ficha textual, guión y el apellido, García. Después, ficha de contextualización, violencia contra la mujer en San Juan del Lurigancho, ficha textual, FT-Cáceres. Entonces ahí ustedes ya tienen identificado si es una ficha textual, si es una ficha de resumen y quién es el autor. Y no tiene que duplicarse, ¿no? Esa nos va a servir para controlar el trabajo, cómo lo vamos haciendo. Y también nos va a permitir, aparte de identificar qué tipo de ficha es, no, así como estamos identificándola, porque de acuerdo a ello vamos a hacer la redacción también. ¿Ya? Entonces, les pido entonces que coloquen, ya colocaron, si es ficha textual o de resumen, al costadito el apellido del autor, solo del primer autor si es que fueran varios. Recordar también que los títulos de las fichas o de las ideas que van a ser ahora los argumentos no pueden ser los títulos de las fuentes, eso ya se les ha explicado en semanas anteriores. Entonces, ¿por qué? Porque si sacamos dos fichas de cada fuente no puede tener, o estas fichas que ustedes elaboran no pueden tener el título, no pueden tener el mismo título. Entonces, nos genera confusión, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con colocar los títulos de las fichas. Es un resumen en 4 o 5 palabras del contenido que ustedes han seleccionado, de manera textual o que han parafraseado. Recordar también que si es ficha textual, por ahí me hicieron la pregunta, profesora, pero si es una ficha textual de más de 40 palabras, no le pongo las comillas. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, en general, las fichas textuales, ¿no?, que ustedes presenten, le ponen comillas a todas. Y las que son parafraseadas, las dejan sin comillas, no le colocan comillas. Entonces yo voy a saber que son de resumen. Por favor, los que aún no han presentado, porque hay grupos que no han presentado fichas de resumen, de paso el antiplagio, por favor, no copiarlo del internet, ¿ya? Entonces tienen que parafrasear. Verificar que sean 2 fichas por fuente. Hay grupos que me han presentado todas sus fichas, pero como no tengo la bibliografía, no lo he podido verificar. Entonces, verifiquen que solamente sean 2 fichas por cada fuente, ¿ya? Porque en algunos sí he detectado que han duplicado o que lo han repetido y lo he tachado todo con rojo, ¿ya? Por ficha solamente son, perdón, por fuente son 2 fichas.
En algunos trabajos que están reformulando el tema de investigación, están considerando el año 2021, ¿ya? Por ejemplo, violencia contra la mujer entre los años 2015 y 2021, o entre 2020 y 2021. Les recomiendo que no coloquen el 2021 porque el 2021 aún no concluye, ¿ya? Entonces, tomar como límite temporal máximo el 2020. Bien, esas son en general entonces las observaciones que puedo hacer con respecto a esta tarea de la semana 10 en lo relacionado al esquema de redacción. Vamos a ver entonces ahora lo que tenemos en Canvas, en nuestros módulos. Ahora vamos a ir desde módulos para que ustedes puedan observar. Ya estamos en la semana 11, nos están quedando 7 semanas de trabajo. Estamos en la recta, ya casi en la recta final. Son las semanas donde el trabajo es más fuerte, ya lo están sintiendo algunos de ustedes porque me lo han manifestado a través de correos. Entonces viene el trabajo fuerte. Entonces estamos en la semana 11 en la asesoría 4. Recordemos que tenemos ahí un material opcional que podemos revisar. Repasa para la asesoría 4, esquemas de redacción en el libro virtual, metodología de la investigación, específicamente en la página 157. Recuerden también, y felicito a los grupos que están asistiendo a talleres y tutorías, porque están respondiendo a lo que se les solicita y las correcciones son mínimas, ¿no? Entonces, muy bien por los grupos, no dejen de participar, no dejen de hacer las consultas, adelanten las tareas, adelanten los trabajos, para que los docentes que apoyan, los tutores que apoyan al curso, entonces también los puedan orientar convenientemente. De igual manera, pueden escribirme, yo estoy respondiendo a los foros o a bandeja de entrada, ¿ya? Preferible al foro para que ustedes puedan leer en general, todos puedan leer las consultas. A veces se olvidan de preguntar, tenemos que tomar nota de las consultas que queremos hacer. Y a veces se nos olvidan, entonces si vemos en oro, de esa pregunta que me olvidé anotar, la hizo ya otro compañero, entonces ya tienes la respuesta, ¿ya? Entonces ahí está la importancia de participar en el foro de consultas. Luego tenemos entonces acá actividad calificada, semana 11, tarea académica, parte 2. O sea, recuerden que esta asesoría 2, perdón, asesoría 4, se va a promediar con la nota de la asesoría 3 y les va a salir el promedio de la tarea académica 2. ¿Ya? Entonces, quienes presentaron tendrán sus 2 notas, pero quienes no presentaron la tarea académica, la asesoría 3, no van a tener solamente el promedio de la nota que obtengan en la asesoría 4. Entonces nos vamos acá a la semana 11. Tenemos acá, veamos primero la rúbrica de evaluación. Tenemos criterios, ¿cuántos criterios? Tenemos 5 criterios. Elementos de la introducción. A ver, entonces tenemos acá elementos de la introducción. Los 4 puntos y los elementos de la introducción, o sea, el tema, la pregunta, la hipótesis, las citas de definición. Ojo, solo los títulos de las fichas de definición, también de contextualización, que esté también la justificación en donde presentan los argumentos, están correctamente redactados y colocados en el esquema de redacción. Ahí tendrán ustedes hasta 4 puntos, ¿no? Tendrán 3 si no han colocado correctamente al menos uno de los aspectos que se han señalado acá, ¿no? De repente les falta por ahí el tema, no está bien planteado, la pregunta, la hipótesis, las citas de definición o de contextualización, si hay alguna falla en la justificación y presentación de argumentos, ¿no? Entonces ahí 3 puntos. 2 puntos si al menos les falta 2 de ellos. Y 1 punto si no han sido colocado correctamente más de 3, ¿no? O más de 3 no se han colocado correctamente. Segundo criterio, fichas de la introducción. En la introducción, recuerden que los títulos de las fichas sean de definición y o de contextualización se han colocado correctamente
y permiten una comprensión adecuada al tema de investigación. Aquí tienen que ir las fichas de definición, definición del criterio temático. Y la contextualización, pues, de un suceso o hecho, que siempre les he recalcado, ¿no? Que deban colocar. Siempre deben tener ahí un suceso o hecho acerca de su tema. Tendrán 3 puntos si los títulos de las fichas de definición y o de contextualización se han colocado correctamente, pero no permiten una comprensión adecuada del tema. O sea, si los títulos de estas fichas no se relacionan directamente con el tema de investigación. Tendrán 2 puntos si los títulos de estas fichas de definición y o de contextualización no se han colocado correctamente, a pesar de ello permiten una comprensión adecuada del tema. Eso es con respecto ya al contenido. Si el título no se acerca, pero el contenido más o menos se acerca, entonces se considerarán 2 puntos. Y 1 punto si los títulos de las fichas de definición y o de contextualización no se relacionan con el tema de investigación. ¿Ya? Entonces ahí si no tiene ni el título ni el contenido, 1 punto. Tercer criterio, los argumentos en el cuerpo. Todos los argumentos están presentados correctamente, ordenados, ¿no? Donde veamos y notemos una secuencialidad con todos los respectivos títulos de las fichas de trabajo, ¿no? Entonces recuerden también que cada argumento, ¿no? Cada argumento tiene un título, ¿no? Y reunimos esos títulos de los argumentos, es la síntesis de lo que hay en la hipótesis, ¿ya? O en todo caso, la hipótesis es la síntesis de todo lo que tengo en la hipótesis, en los argumentos, ¿ya? Entonces ahí está la relación, la vinculación. La hipótesis es, repito, un resumen de lo que voy a desarrollar en los argumentos, ¿no? Porque los argumentos es el cuerpo ya de la investigación, es donde se va a hacer la exposición, ¿no? De todas las ideas que hemos planteado, ¿no? En la hipótesis y lo que me va a permitir al final corroborar que en efecto la hipótesis que se ha planteado es cierta, ¿no? Es verdadera. Entonces tiene que estar ordenado, también tiene que haber una secuencia. Tendrán 3 puntos si se ha presentado correctamente casi todos los argumentos con sus respectivas fichas. Faltó uno por lo menos, que es el caso de algunos grupos, ¿no? Que no han completado todos sus argumentos. Se han presentado todos los argumentos, pero no con todos los títulos de las fichas. Recuerden que cada argumento mínimo debe tener 3 fichas, no 2, 3 fichas como mínimo, y como máximo 4. No recarguemos en alguno de los argumentos la mayor cantidad de fichas y todas tienen que estar distribuidas equitativamente en el trabajo. Luego tenemos 2 puntos si se ha presentado de forma incorrecta casi todos los argumentos. No se han colocado correctamente, a pesar de ello permiten una comprensión adecuada del tema. Por eso les digo, los títulos de los argumentos tienen que estar vinculados con la hipótesis. 1 punto si los títulos de las fichas de definición y o de contextualización no se relacionan con el tema de investigación. O sea que hemos colocado por colocar de repente algún título, ¿no? De las fichas y de los argumentos y no se relacionan, entonces 1 punto. Cuarto criterio, fichas en los argumentos del cuerpo. 5 puntos si todas las fichas presentadas guardan relación con su respectivo argumento, ¿ya? Pero para yo darle visto bueno a esta ficha, tengo que garantizar que sea una ficha de una fuente académica. Por eso requieren ustedes enviar sus referencias bibliográficas en orden alfabético y de acuerdo a las normas APA. 3 puntos si más de la mitad de las fichas presentadas guardan relación con su respectivo argumento. Tendrán 1 punto si menos de la mitad de las fichas presentadas guardan relación con sus respectivos argumentos. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que presentar las fichas, ¿ya? No solamente es mencionar en el esquema de redacción. Por último, en la conclusión, o el último criterio considera la conclusión. 2 puntos si se mencionan correctamente todos los elementos que corresponden a la conclusión. Entonces, en la conclusión que corresponde, sin fichas, ¿no? En ambos criterios que se ha considerado ahí en la conclusión.
un punto si se menciona de forma incorrecta todos los elementos que corresponden a la conclusión. Ahí no hay que poner nada, porque ustedes no pueden hacer conclusión mientras no evalúen los argumentos, no evalúen las fichas que han ustedes seleccionado. Todavía no hemos redactado para poder hacer, o sea, no hemos redactado el cuerpo, porque después de la redacción del cuerpo se hace pues la elaboración o la redacción de la conclusión. Medio punto si solo se menciona correctamente un elemento de la conclusión. Bien, entonces ahí tenemos la rúbrica de evaluación. Veamos entonces ahora el formato. Primero veamos acá, actividad calificada, semana 11, tarea académica 2, parte 2, esquema de redacción. Es el borrador que ustedes han hecho la semana pasada. Continuamos con la presentación del cuarto avance del artículo de investigación del grupo, el cual considera el esquema de redacción. Para esta entrega debes considerar el siguiente formato, ¿no? Entonces aquí tenemos el formato. A ver, vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Entonces, es el mismo formato que ustedes han presentado la semana anterior. No olvidarse los integrantes del grupo, solo de los que participan, no me pongan al ladito, no participó, no trabajó. Porcentajes incluso me colocan no, solamente los que trabajan. O trabajas o no trabajas. Los equipos de trabajo elaboran el esquema de redacción de su artículo académico. Ahí está el tema, la pregunta, la hipótesis, la definición básica. Pueden ir hasta 2 definiciones acá. Ponen definición de violencia contra la mujer, por ejemplo, y el título. Si es la misma definición de violencia contra la mujer, lo colocan. ¿Ya? Entonces ahí el título, no necesito que coloquen el contenido de la ficha. Luego viene la idea principal de la contextualización y aquí debajo el título de la ficha. Eso es lo importante. Luego viene la justificación, repito que es una redacción propia de cada uno de los grupos. La presentación de los argumentos, ahí van a mencionar ustedes cada título de argumento. ¿Ya? Vamos a dejarlo así para que sea más fácil para ustedes. Cada título acá, si son 4 argumentos, si son 5 o si son 6 argumentos. Y ahí viene la idea principal y vienen los títulos de las fichas que van a colocar. ¿Ya? Aquí se ha colocado una, pero aquí tienen que poner pues como mínimo 3 o 4 para cada uno de los argumentos. En la conclusión, donde dice síntesis de ideas centrales, por ahora, o bueno, por ahora no, sin fichas, porque aquí no va fichas. Las fichas solamente se colocan en el cuerpo y en esta parte de la introducción. No hay más. En la conclusión sin fichas, en la síntesis y en la demostración de hipótesis sin fichas. ¿Por qué? Porque estas dos últimas partes se elaboran con las propias palabras de ustedes ya, después de haber elaborado el cuerpo, de haber redactado el cuerpo. ¿Ya? Entonces todavía estamos iniciando el proceso de redacción del cuerpo, entonces acá, en conclusión, sin fichas, sin fichas. ¿Ya? Cerramos entonces, ese es el formato. Podrán encontrar un ejemplo en el siguiente archivo, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplo de tarea académica 2. Entonces ahí está. Está completa y ustedes analícenlo, ¿no? Principales razones para la compra electrónica por los consumidores limeños entre los años 2017 y 2018. ¿Cuáles fueron las principales razones? ¿No? Entonces ahí está, el mismo tema ya saben. En la hipótesis no se olviden que también ahí está la respuesta, ¿no? El agregado a la pregunta. Y la pregunta recuerda que tienen los 3 criterios, entonces la hipótesis también debe tener los 3 criterios. Los 3 criterios y la respuesta. En este caso, si me dicen cuáles fueron las principales razones para la compra electrónica por los consumidores limeños entre los años 2017 y 2018, entonces entre los años, o sea, repiten los criterios. Entre los años 2017 y 2018, las principales razones para la compra electrónica por parte de los consumidores o por los consumidores limeños estuvieron, y ahí viene la respuesta, estuvieron relacionados ¿a qué? A la facilidad de acceso a la plataforma virtual, la cual mejoró su servicio de protección de datos y las promociones exclusivas con el objetivo de satisfacer intereses progresivamente. Entonces, ese es el agregado y este agregado es el que se va a desarrollar en los argumentos.
¿ya? Entonces, facilidad de acceso a la plataforma virtual, mejora el servicio en protección de datos, con el objetivo de satisfacer intereses progresivamente. Esas son las ideas o los aspectos importantes acá. Luego, definición de comercio electrónico, ¿no? Título de la ficha, definición de comercio electrónico. Idea principal es la evolución del comercio electrónico en Lima en el último quinquenio, en los últimos 5 años. El título de la ficha, ahí está, tendencia del crecimiento del comercio electrónico en el Perú. ¿Ya? Entonces ese es el título. Ahí colocamos, entonces, miren, presentación de argumentos, aquí van los títulos. Los 4 títulos que hemos colocado aquí como idea principal, y la idea principal son a lo más 8 palabras, no pueden ser líneas, porque en algunos grupos me han puesto líneas y yo les he resaltado con verde los aspectos que tienen que considerar para que puedan reducir esa expresión, ¿no? Entonces, miren, la primera es diversidad en el incremento de rubros del comercio electrónico, perfil del consumidor, razones para la compra electrónica, mecanismos de protección del consumidor, ¿no? Entonces, noten que estos argumentos, a ver, estos argumentos, ¿no? Estas ideas se relacionan directamente con la hipótesis. ¿Por qué? Porque estas ideas, ¿no? Estas ideas son las que me van a permitir corroborar esta hipótesis que he planteado, ¿no? Ahora, estas ideas van a ser sustentadas, van a ser respaldadas. ¿Con qué van a ser respaldadas? Van a ser respaldadas con cada una de las fichas. Por eso es que ahora tiene que haber un ordenamiento de fichas. No, profesora, pero estas son mis fichas, y estas son mis fichas, ¿no? Y esta es del otro compañero, de la compañera. Ahora ya no, las fichas son del grupo. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a desarrollar un argumento. Son 4 estudiantes, cada uno se encargará de redactar un argumento en las próximas semanas. Por eso que ahora ya nada es de nadie. Entonces, esa es la forma de trabajar. ¿Ya? Entonces, vean que si decimos argumento 1, diversidad en incremento de rubros del comercio electrónico, ¿no? Tenemos la primera ficha que me habla sobre el crecimiento del comercio electrónico. Ahí está. Se relaciona. ¿Por qué? Porque aquí me dice incremento de rubros del comercio. Segunda ficha, páginas web y tipos de compra realizadas por los peruanos. También estamos hablando de una diversidad, de un incremento. Las páginas web son numerosas, pero hay que seleccionar, ¿no? Y la tercera ficha, factores que contribuyen al aumento de esa compra electrónica, ¿no? Porque estamos hablando de un incremento de comercio. Entonces, los factores que contribuyen a ese incremento, ¿no? Entonces, vean que esas fichas tienen que aportar, tienen que sustentar esa idea que nosotros o que ustedes han colocado en cada uno de los argumentos, ¿no? Entonces, ahí está. Vean que tiene una secuencia. Primero señala diversidad, incremento de rubros en el comercio. Luego vemos el perfil del consumidor, ¿no? Es como una parte teórica. Luego las razones para la compra electrónica. Aquí ya se está centrando en el tema de investigación. Y por último, los mecanismos de protección al consumidor, ¿no? Porque el tema es acá razones para la compra electrónica por los consumidores limeños entre los años 2017 y 2018. ¿No? Entonces aquí finaliza con los mecanismos de protección al consumidor, ¿no? Entonces, esa es la forma como ustedes van a trabajar, ¿no? Van a trabajar esta parte. Recuerden que al costadito de cada ficha, ustedes van a colocar si es ficha textual o es ficha de resumen. Miren, acá tenemos 4 argumentos. A ver, vamos a contar las fichas. A ver, aquí hay 3, aquí hay 5, hay 8, más 4, 12, más 3, 15, 15, 15, y por último tenemos acá arriba 15, 16, 17 fichas, ¿no? Aquí se pasó una. Entonces, ¿por qué? Hacemos la observación que en este argumento 3 hay más de 4, hay 5 fichas. Entonces acá
tendríamos que de repente considerar solo 4, ¿ya? Entonces, para que esté completa. Si ya es muy extremo, es muy necesaria la ficha, por favor, me escriben para yo tomar nota de que van a considerar una o 2 fichas más. Ya hay 2 grupos que me han escrito: profesora, nos ha faltado la ficha de definición. Ya, entonces la vas a sacar, pero de alguna de las fuentes que tienes. No me traigas más fuentes, porque más fuentes sí no se puede hacer. ¿Ya? Y tiene que haber más fichas de resumen que textuales. ¿Ya? Si, por ejemplo, tienen que sacar una ficha más, ya 17, entonces 9 tienen que ser de resumen y 7 tienen que ser textuales, ¿ya? Más fichas de resumen. Después de la conclusión, después de entonces de elaborar su esquema de redacción, ya saben, al ladito de cada ficha, de cada título de la ficha, ustedes van a colocar FT o FR, ficha textual, ficha de resumen. Guión, el apellido del autor. ¿Ya? Eso es lo que van a agregar los que ya lo hicieron. Y los que no lo hicieron también, porque les va a facilitar el trabajo que viene en las semanas siguientes. Después del esquema de redacción, van a colocar todas sus fichas en el orden como ustedes me están colocando acá. Entonces, primero irá la ficha de definición, en este caso de comercio electrónico. Esa será la ficha 1. Luego irá la ficha 2, la de contextualización. Ficha 3 será pues la del argumento 1. Argumento 1 tiene 3 fichas, después colocarán argumento 2, la ficha 6, 7, 8, 9, así, ¿no? Y van colocándolo en este orden, como ustedes me lo han presentado acá, indicando a qué argumento pertenece. ¿Ya? Y debajo de las fichas van a colocar sus referencias bibliográficas para yo irles verificando, sobre todo a los estudiantes que han hecho cambio de fuentes. ¿Ya? Entonces en eso consiste la tarea de la presente semana. Vamos a dejar ahí, entonces hasta ahí tenemos. Recuerden revisar el feedback que se les ha brindado en la semana 10 en el borrador del esquema de redacción. Consideren que todos los integrantes del grupo deben haber entregado esta tarea para que tu docente pueda corregir la presentación. Recuerda, esta es una actividad calificada que impacta en tu nota de la tarea académica 2. Entonces, mucho cuidado, tómense su tiempo, tienen hasta el día jueves 6 de la mañana para que puedan hacer entrega de la tarea de esta semana. Bien, jóvenes, si hubiera alguna consulta, ya saben, espero estas consultas, estas preguntas, dudas que tengan a través del foro de consultas y también a través de bandeja de entrada. ¿Ya? Listo, no se olviden de enviarme los grupos que tienen, que han solicitado reagrupación hasta el día de hoy, por favor, para que pueda yo darles la confirmación o la negación si es que no procede a hacer la reagrupación. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.